después de leer tantos criterios distintos, ante un problema que es complicado, pero es complicado porque lo hemos hecho complicado nosotros. Cuando un científico estudia la naturaleza, se enfrenta a ella porque no es el científico el que produce la naturaleza, sino que estudia la naturaleza. Y lógicamente en este canal hemos tratado de estudiar la persona humana en su naturaleza biológica, mujer y varón. Y podríamos lógicamente llevar el canal a trabajar las distintas variables en las, si ustedes quieren, en las 34 preferencias sexuales. Y podemos analizar todos los conflictos de niñas y niños enfrentándose al tema de la sexualidad. Podemos hacer lo que queramos, es muy importante y creo que yo he seguido a lo largo eh, de estos, de estos videos hablando de debate, ¿no? No porque no esté claro de que la naturaleza manda, no porque no esté claro de que Dios ha creado al hombre o a la persona humana, varón y mujer, no porque no esté claro de lo que es la sexología humana, varón y mujer, femenina y masculina. Me parece que no he sido ambiguo dentro de la ambigüedad con la que se está manteniendo eh, muchas de las instituciones. Pero lo que más me interesa es que entendamos, uno, que no hay igualdad ni entre los hombres o varones, ni entre las mujeres, no hay igualdad. Y por tanto no puede haber igualdad entre hombre y mujer. Uno. Dos. Yo creo que tenemos que tener claro que solamente hay igualdad en la dignidad. No podemos decir que la mujer es más digna que el varón, no podemos decir que el varón es más digno que la mujer. Error en el que han caído las legislaciones a hacer diferencias entre el hombre y la mujer desde la ley, violando el principio de igualdad ante la ley. Leyes que están haciendo diferencias y por tanto que están discriminando. Y por eso tenemos que darnos cuenta de que el enfoque diferencial es mucho más científico que la perspectiva de género. Discriminación por grupo étnico o nacional, discriminación por nacionalidad, por género, por edad, discriminación por discapacidades, por condición social, por salud, discriminación por religión, por opiniones, por la sexualidad, discriminación por el estado civil, por el contagio, por los migrantes, por la afiliación, discriminación laboral en el trabajo, discriminación en el derecho de expresión y la libertad de expresión, discriminación social en tantas variables de la sociedad en sociedad, discriminación política, religiosa, racial, discriminación judicial, discriminación en las distintas oportunidades, en las becas, en los salarios, en los servicios, discriminación en los beneficios, discriminación electoral. Las consecuencias de la discriminación implican sanciones cuando hay control jurídico y por tanto podemos hablar de sanciones penales si hay tipos penales, sanciones laborales si hay disposiciones laborales al respecto, electorales, contractuales, éticas, morales, etcétera. Por eso es muy importante que nosotros volvamos a la ley, a la inteligencia de la ley, a la igualdad ante la ley. Y es muy importante que dejemos de estar haciendo desde la ley variables
porque lo que tenemos que hacer es aprender a no discriminar. Si la ley es única, si todos somos iguales ante la ley nos va a enfrentar a las distintas diferencias. Y esas diferencias tenemos que saberlas estudiar eh, y respetar y además admitirlas. Cuando la mujer no está en circunstancias distintas a las del varón en un trabajo, en un deporte. Y por eso tenemos que darnos cuenta de que si empezamos a producir leyes que procuran no discriminar, posiblemente terminemos discriminando. Por ejemplo, en violencia sexual o de género. Una palabrita que enoja, violencia de género, violencia sexual, lenguaje inclusivo, corrupción de la voluntad, pérdida de la patria potestad, violencia sexual a la infancia, violencia moral en la infancia, violencia educativa, violencia social, la eutanasia que lleva a matar a los ancianos, aborto que lleva a matar a los niños en el vientre de la madre, violencia laboral contra niñas y niños, violencia intrafamiliar, homicidios, abusos sexuales. El tema de la discriminación nos obliga a querernos todos, porque el tema de la discriminación nos lleva a admitir que somos distintos, que somos iguales solamente en dignidad, que somos solo iguales en la naturaleza humana, que somos iguales ante la ley y en todo lo demás somos distintos. Y si en todo lo demás somos distintos, entonces es lógico que entendamos en esas diferencias que de una u otra forma tenemos que puntualizar en las igualdades para querernos respetando las diferencias. Pensemos nosotros en la dignidad de la persona humana. Pensemos nosotros en la dignidad de la persona humana. Si somos igualmente dignos, lo somos en el trabajo, lo somos en la religión, lo somos en la política. Pensemos nosotros en la naturaleza humana. Si todos tenemos una misma naturaleza, entonces podemos hablar de derechos humanos y podemos hablar de tratados de derechos humanos y podemos hablar de derechos humanos para todos. Pero si empezamos a no admitir las diferencias, entonces vamos a ir terminando haciendo una cosa que hoy se viene haciendo a nivel de Corte Interamericana, Suprema Corte de Justicia, Comisión Interamericana y todos los organismos internacionales, que es disposiciones exclusivas para. Y esto me parece que es discriminar. Disposiciones exclusivas para las mujeres, disposiciones exclusivas para los varones, disposiciones exclusivas para, y entonces empezamos a buscar palabras que nos lleve a diferenciar, diferenciar. No, me parece que las diferencias son suficientes como para seguir diferenciando. Me parece que las diferencias son suficientes como para seguir diferenciando. Por eso que las palabras empoderamiento hay que repensarlas y hay que debatirlas. De la misma forma que las palabras vulnerabilidad hay que repensarlas y hay que debatirlas, porque puede ser que estemos produciendo falsas vulnerabilidades y falsos empoderamientos. Estamos creando mayores discriminaciones. Por eso es muy importante, me parece, que en aquello en el que todas las personas humanas, hombres y mujeres, tenemos derecho,
no hay que discriminar. Pero también tenemos que entender que todo en aquello en que las personas humanas tenemos derecho, tenemos que saber que tenemos derechos diferentes en circunstancias diferentes y que no podemos poner a la mujer y al varón o a todas las personas diferentes a disfrutar de un mismo derecho que quizás no se tiene por un error en el concepto de vulnerabilidad o por un error en el concepto de empoderamiento. Si un trabajo le hace daño a la mujer, no podemos permitir que la mujer realice ese trabajo y no por eso es discriminación. De la misma forma que si un trabajo perjudica a una niña o a un niño. Lo mismo si pasa con un trabajo que afecte a un varón. Por tanto, tenemos que ir viendo cuándo afecta y cuándo no afecta, cuándo discrimina y cuándo no discrimina, cuándo necesitamos diferenciar y cuándo no podemos diferenciar. Y me parece que tenemos que buscar o volver al concepto de las madres. Cada hijo es único, cada hijo es único. Y me parece que la sociedad tiene que aprender de una sociedad más pequeña que la familia en la que cada hijo es único. No podemos negar el valor que ha tenido la familia para el cuidado de los ancianos, para el cuidado de los enfermos, para el cuidado de las distintas diferencias de las personas dentro de la familia. Y cómo los demás se van haciendo parte de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, los abuelos, y muchas veces los primos y las primas, y en algunas familias generosas, los vecinos. No discriminar. Tenemos que girar en torno a no discriminar. Y el no discriminar nos enfrenta a la realidad de las diferencias. El no discriminar nos enfrenta a la realidad de las diferencias. Y por tanto, como lo decíamos en algún momento, si las Naciones Unidas quieren hacer algo bueno en el siglo XXI por la humanidad, además de pensar en los derechos humanos de la cuarta generación, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, las Naciones Unidas tienen que hablar de querernos en las diferencias, respetarnos en las diferencias, admitirnos y aceptarnos con las diferencias porque somos diferentes. Y no solamente somos diferentes en un lugar, sino somos diferentes en otro. Ese tiene que ser el acometido de las Naciones Unidas del siglo XXI. De la misma forma que en 1945 se crean las Naciones Unidas para la paz, para el medio ambiente, para la sociedad, tenemos que volver de nuevo a una declaración de derechos humanos que parta de el reconocimiento de las diferencias y en concreto de la diferencia entre la mujer y el varón, en las cualidades de la mujer y del varón. Y de ahí a niñas, niños y ancianos, de modo que entonces dejemos de estar prometiendo o produciendo leyes discriminatorias para superar la discriminación, lo cual es un absurdo. Muchas gracias.